Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Guayaquil al ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda. Buenos días, ministro, bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera conversar con usted. El problema en Puerto Bolívar se lo denunció aquí en este programa hace varios meses. El alcalde de Machala denunció la preocupación que había por las tasas que estaba cobrando Gilport y también por algunos cambios que se iban a hacer en el uso de ese puerto, más que iba a estar un poco más dirigido estaba abriendo sus puertas a la minería. Y eso también les preocupaba porque una contaminación de todos los metales hacia el sector bananero, hacia la exportación bananera, pues iba a ser fatal. Luego de varios meses de esta denuncia, ¿qué es lo que pasa ahora? Janet, buenos días, muchas gracias. En efecto, es decir, ha habido un proceso de constante diálogo entre los diferentes sectores que son parte de la operación de Puerto Bolívar. Decirle, Janet, que la visión de este gobierno es la generación de un desarrollo equilibrado desde el punto de vista territorial, no solamente en el ámbito portuario, sino de manera complementaria y articulada con el desarrollo en materia vial y con desarrollo en materia aeroportuaria. Es decir, hay que pensar en una intermodalidad que permita desarrollar a los puertos y que los puertos sean un generador de procesos productivos y de generación de empleo. Esa es la visión general de este gobierno. Y Puerto Bolívar no es la excepción. Lamentablemente, un contrato que ha sido suscrito por la anterior administración, que tiene algunos elementos que tienen que ser analizados, que tienen que ser revisados, han hecho que lamentablemente exista este conflicto de carácter social con los señores exportadores. Hemos desplegado toda una estrategia de diálogo como corresponde, es decir, hacer un análisis no solamente jurídico, hacer un análisis financiero, hacer un análisis de las connotaciones sociales, de las connotaciones políticas, de manera que tengamos un puerto que opere, un puerto que se proyecte hacia el futuro, pero al mismo tiempo que facilite el proceso de producción y de exportación del sector bananero, que es tan importante para la economía nacional. Pero ahora, ¿cómo hacemos con el tema de la tasa? La tasa es el principal problema ahorita, al punto que muchos de esos bananeros dicen que les sale mucho más barato irse al puerto de Guayaquil para sacar la fruta que quedarse en Puerto Bolívar, lo cual sería absurdo, pues no aprovechar la infraestructura que está ahí. Así es, Janet, tiene que ser una tasa competitiva, sin duda alguna, y una tasa que facilite, una tasa que permita generar un incremento inclusive en el proceso de exportación de banano. Eso es vital, eso es fundamental. Y también un puerto que sea competitivo, un puerto que sea moderno, un puerto que genere condiciones adecuadas para la exportación. En esa línea de conducta estamos trabajando, Janet. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión tanto con Gilport como con el sector bananero. Estamos buscando mecanismos que nos permitan garantizar en primer lugar la operación, porque lo que no podemos dejar que pase es que el puerto no opere. Es decir, eso es muy grave, eso tiene un enorme impacto. Y como le decía, la visión a mediano y largo plazo es la generación de un desarrollo portuario que proyecte al país hacia el exterior y efectivamente hacia los procesos de producción y de exportación. Pero entonces, ¿existe en este momento la posibilidad de que modifiquen esa tasa? Claro que sí, Janet. Es decir, si bien el contrato es ley para las partes, eso no quiere decir que no se pueda revisar las corridas financieras, incluso que no se pueda revisar en los procesos de inversión que se están planificando. Si es que la realidad no se corresponde a lo que está planteado en un contrato, es posible revisar. La ley lo permite y el propio contrato lo establece. Otra promesa que hizo Gilport el 9 de agosto del 2016, tengo un reporte de prensa que dice que iba a invertir 750 millones de dólares en el puerto. ¿Lo ha hecho? Está planteado esa inversión para los próximos 50 años, de acuerdo a la alianza público-privada. Efectivamente, la inversión en estos primeros meses, de la información que nos han entregado, obviamente hay que verificarla como corresponde, es de 11 millones de dólares. Recién esta alianza público-privada tiene pocos meses de vida, pero lo que sí nosotros no vamos a permitir, y eso hay que decirlo absolutamente con toda la claridad, es de que efectivamente estas inversiones no se realicen. Nosotros vamos a garantizar y vamos a hacer un seguimiento permanente, exhaustivo, vamos a ejercer el principio de autoridad a través de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar para que la inversión se dé como corresponde, por supuesto, y que sea una inversión de calidad y que genere el desarrollo portuario que todos aspiramos. Pero estamos en este proceso, un proceso de diálogo, Janet, que esperamos que nos permita llegar a un acuerdo entre los actores participantes y que nos permita proyectar el puerto hacia el futuro. Yo creo que esos son los dos objetivos fundamentales que nos hemos planteado como Gobierno Nacional. El diálogo es una poderosa herramienta, Janet, pero eso no quiere decir de que no exista autoridad. Existe una autoridad portuaria, existe un ministerio que sobre este tema efectivamente, si tiene que tomar decisiones, las tomará en el marco de la ley.
Bueno, es importante que usted plantee que están absolutamente abiertos al diálogo y a escuchar las propuestas que se tengan desde todas las facciones. Una pregunta nada más, o sea, ¿se entiende estas alianzas público-privadas como absolutamente beneficiosas principalmente para el Estado ecuatoriano? En este caso también de beneficio para el sector exportador, pero 750 millones en 50 años son apenas 15 millones anuales. ¿Eso no le suena como a burla? Mire, yo creo que, insisto, hay que revisar el proyecto, hay que hacer un análisis, hay que saber si el proyecto se ajusta y se adecúa a la realidad. Un proyecto no solamente tiene que ser viable técnicamente, en papel, en documento, tiene que ser viable desde el punto de vista financiero y tiene que ser viable también desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, digamos. Esos son 4 aristas fundamentales para que un proyecto sea exitoso. Por eso estamos revisando, vamos a analizar como este gobierno ha definido, como lo ha definido el señor presidente de la República, además con las cartas sobre la mesa. Es decir, los proyectos de estas características que tienen digamos, una connotación pública, tienen que ser absoluta y totalmente transparentes y nosotros vamos a garantizar que así sea. Por último, para cerrar este tema, la preocupación sobre que ese puerto se iba a abrir sus puertas al tema de la minería y allí hay un factor contaminante por los metales que preocupa también a los bananeros. Eso no puede llegar pero ni con el olor del metal a Europa, por ejemplo, o cualquier país. Por supuesto, es decir, si en el plan de desarrollo portuario se plantea esto como se lo plantea, de ninguna manera tiene que tener vinculación con el proceso de exportación, en este caso de la fruta o de algún otro producto que pueda verse afectados, sin duda alguna. En eso insisto, Janet, insisto, ecuatorianos, orenses, vamos a ser absolutamente rigurosos en el cuidado de un desarrollo portuario que favorezca a todos. De ninguna manera permitiríamos que eso suceda. Es decir, si es que hipotéticamente en el futuro habrían otras actividades que puedan poner en riesgo la exportación de un producto tan importante para el país, incluso desde el punto de vista macroeconómico, nosotros efectivamente garantizaremos de que eso no genere ningún tipo de perjuicio para los exportadores de la fruta o de otros productos que podrían verse afectados. Bueno, en eso entonces debe tomar en cuenta que debe usted montar una infraestructura casi paralela para poder separar los productos alimenticios de los productos metálicos, en este caso, y eso 15 millones, con 15 millones al año que dice Gil porque va a invertir, eso no le alcanza. O sea, tendremos que esperar los 50 años para que haya la infraestructura necesaria. Bueno, Janet, vale la pena decir que en el proyecto está planteado inversiones mucho más fuertes en los primeros años, es decir, en los primeros 3 años aproximadamente 250 millones de dólares. Pero hay que cuidar esas inversiones, es decir, eso puede constar en el papel, pero lo que nosotros, insisto, no vamos a permitir es que en el caso de que estas inversiones se tengan que dar, no estén debidamente justificadas. Las inversiones iniciales son las de mayor monto, las de mayor cantidad desde el punto de vista económico, financiero, efectivamente para generar un revulsivo y un desarrollo portuario que es el que yo diría todos aspiramos. Yo creo que incluso la provincia del Oro no se opone a tener un puerto moderno, un puerto que se corresponda a las características a nivel internacional que son exigidas en la actualidad. Es decir, nadie se opone a eso, pero lo que nosotros no vamos a dejar de tener el cuidado debido es de que efectivamente se cumpla con lo que está establecido o incluso que se reajuste, ¿por qué no? Es decir, que se reajuste de acuerdo a las realidades y a las condiciones del principal o uno de los principales exportadores o usuarios de ese puerto, que son los señores exportadores de banano, ¿no? Veamos entonces qué es lo que sucede. Hablemos ahora de la construcción del quinto puente para Guayaquil. ¿Qué novedades nos tiene? Bueno, esta es una obra importantísima, Janet. El quinto puente va a ser el puente más largo del país. Estamos hablando de una extensión de 3.44 kilómetros, 4 carriles, pero que además incluye una vía de 44 kilómetros que conectaría el sur de Guayaquil, donde está la zona portuaria, con Daule, y que además nos conectaría con la vía Naranjal-Puerto Inca. Es decir, esta es una vía que ahorraría aproximadamente 45 minutos, hasta un poco más, en la conectividad con el sector portuario de Guayaquil. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente 1.200 millones de dólares. El señor presidente de la República en estos días firmó un decreto de excepcionalidad que permite iniciar el proceso ya de concurso para esta importante obra, esta importante iniciativa. Pero esto además se corresponde, Janet, a un plan de desarrollo portuario que nos hemos planteado para la ciudad de Guayaquil y para la región, es decir, en donde veamos desde una integralidad todo este desarrollo portuario, incluido Pozorca. En los próximos días, a propósito, le doy una buena noticia y damos una buena noticia para la ciudad de Guayaquil, para la provincia de Guayas. Estaremos firmando la alianza público-privada de lo que será el mantenimiento, el mejoramiento de la vía Chongón-Santa Elena, que además nos conecta con Progreso, que nos conecta con Playas, que nos conecta con Pozorca y efectivamente que nos va a garantizar tener vías en perfectas condiciones para esta provincia.
Ahora, en cuanto a la construcción de este quinto puente, 1.200 millones de dólares, usted dice que se abre una licitación, ¿va a ser público-privada, una alianza público-privada o se está abriendo las puertas al sector privado nada más? No, es una alianza público-privada y efectivamente cuando hablamos de una alianza público-privada hay dos posibilidades. Hay una posibilidad de iniciativa privada que le da una preferencia al proponente y hay la posibilidad de una iniciativa pública. En este caso hay una iniciativa privada, le da preferencia al primer proponente, si cabe el término, pero no quiere decir que no exista un concurso, es decir, pueden haber otras ofertas que podrían mejorar efectivamente la posición del primer proponente, ¿no? Pero cuando se habla de alianza público-privada, ¿nos puede explicar en qué, digamos, económicamente, en qué consiste, cuáles son las normas o las reglas? ¿De los 1.200 millones de dólares el Estado pone algo o todo pone la empresa privada? En este proyecto la inversión total es del sector privado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que quien propone puede ser sujeto de incentivos públicos, es decir, de exoneración de impuestos. En este caso, de lo que conocemos en el proyecto, hay una propuesta en ese ámbito que tiene que analizar un comité interinstitucional, efectivamente, la propuesta de esta iniciativa privada. Lo importante aquí es, Janet, que obtenemos recursos frescos, es decir, que estamos generando inversión extranjera y que eso alimenta la generación de desarrollo económico y de nuestro objetivo fundamental, la generación de empleo, que es lo que nos ha pedido el presidente Moreno, que prioricemos en todo lo que tiene que ver en cuanto a inversión extranjera directa. ¿Se puede saber quién es ese primer oferente del que usted habla, el proponente? Entiendo yo que es una empresa de origen italiano, es un consorcio ecuatoriano-italiano que ha hecho esa primera propuesta, ¿no? Pero están abiertos a que otras empresas privadas puedan presentar una oferta similar, pero quizá en mejores condiciones económicas, que tendría ya por concurso preferencia. Por supuesto, es decir, absolutamente abierto. Podrían haber otras propuestas que mejoren esa propuesta de esta iniciativa privada y obviamente eso permite también de que las propuestas sean analizadas y que elijamos la mejor propuesta. Eso creo que es una ventaja. En el marco de lo que establece la Ley Orgánica de Incentivos de Alianzas Público-Privadas. Lo importante, Janet, es que esta visión integral del desarrollo portuario, que incluye incluso ciencia y tecnología, que incluye el tema del desarrollo vial, la construcción de este quinto puente, también va a implicar un desarrollo en ámbito turístico, ¿no? Hemos logrado ya un acuerdo con el municipio de Guayaquil, que efectivamente se logrará concretar en estos próximos días para la recuperación de las esclusas, que son en este momento zonas deprimidas, con un proceso de deterioro ambiental muy grande y que efectivamente también generará un revulsivo desde el punto de vista turístico, que finalmente también es desarrollo económico. Por último, y para cerrar esta entrevista, pues habíamos terminado con algunas carreteras bastante deterioradas luego del fuerte invierno que se pasó y tenemos también la vía que conecta a la provincia de Imbabura con la provincia del Carchi, que pues, tenía un tramo que nunca se terminó. ¿Qué nos puede decir allí en ese tipo de obras, pues que ya unas están inconclusas, otras ya se hicieron, pero necesitaban mantenimiento? Mire, nosotros hemos identificado, tenemos en este momento un diagnóstico absolutamente preciso de la situación de nuestro sistema vial, de nuestra red vial estatal. Estamos hablando de 9.970 kilómetros que son parte de la red vial estatal y efectivamente hemos identificado algunos aspectos que requieren, primero, una intervención inmediata. En otros casos necesitamos, por ejemplo, generación de ampliaciones. Le pongo un ejemplo, Santo Domingo-Quevedo-Juján, que es el tramo Santo Domingo-Guayaquil, que lamentablemente, digamos, no se ha generado una intervención. Estamos hablando de una vía que tiene más de 20.000 vehículos circulando diariamente y que es de 2 carriles, es decir, prácticamente no tiene ya la capacidad para soportar el tráfico que circula por esa vía. Hay que generar una ampliación y también estamos generando ahí un esquema de alianza público-privada. En el caso que usted plantea, de la Panamericana Norte, de la vía Riobamba hasta la frontera con Colombia, está bajo una concesión antigua que es administrada por Panavial y también hemos identificado ahí algunas prioridades de intervención, en algunos casos pasos laterales, en otros casos ampliaciones, en otros casos mejoramiento de la operación vial, un tema que es fundamental, Janet. Nosotros hemos comprendido que no solamente hay que hacer infraestructura y lo que nos ha pedido el presidente Moreno es que manejemos o que establezcamos modelos de gestión, estrategias de gestión para que las vías estén muy bien administradas y sobre todo sean vías seguras y presten los servicios adecuados. No solamente hay que hacer infraestructura, hay que saberla administrar. Bueno, y el aeropuerto de Manta, que usted ya anunció que se hará o se empezó a la construcción del nuevo terminal, pero ¿cómo va eso? Porque no vemos que hay como avances pues al ritmo que se necesitan, por lo menos. Hay avances, Janet, el tema es que aquí estamos sujetos a un crédito internacional con China,
que es los recursos que están financiando no solo este proyecto, sino otros proyectos de reconstrucción en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y uno de los casos es el aeropuerto de Manta. Primero hemos logrado tener ya el proyecto, es decir, tenemos todos los estudios, estamos hablando de una inversión de $28 millones, importantísimo para la ciudad de Manta y para la provincia de Manabí. Hemos logrado ya que se asegure el financiamiento no solo de estos 28 millones, sino de 70 millones, en donde se incluyen 2 proyectos viales adicionales, y hemos iniciado ya el proceso que ha culminado con la selección de una empresa china. Al ser recursos chinos, hemos tenido que designar una empresa china, hemos tenido el debido cuidado para que esta empresa china, este consorcio chino, sea adecuado para la construcción del aeropuerto de Manta, y esperamos que luego de que se haya concluido la negociación con esta empresa en cuanto a costos, podamos adjudicarla, entiendo, en estos días, y luego ya la firma de lo que sería el contrato. Esperemos que para el primer trimestre del próximo año podamos arrancar ya la obra del nuevo aeropuerto de Manta, pero es una obra fundamental, vital, bajo este concepto que lo planteé inicialmente, Janet. Es decir, el desarrollo portuario tiene que estar atado al desarrollo aeroportuario, y los dos tienen que estar atados al desarrollo del sistema vial, de vías de buena calidad, que presten los servicios adecuados para generar empleo, para generar producción. Así es, y no se olvide que el aeropuerto de Manta es una cara para el turismo ecuatoriano también. La provincia de Manabí, que intenta reactivarse luego del terremoto, pues necesita un aeropuerto decente, pero eso en carpas, como si el terremoto no hubiera pasado recién ayer, eso no es digno, ni se lo merecen los habitantes de la provincia de Manabí. Y un detalle importante, en estos días el señor presidente firmó un decreto que garantiza la exoneración del 40% del combustible. Estamos incentivando las operaciones aéreas. Hemos logrado también que una empresa privada incluya o traiga un avión a partir del mes de diciembre, lo cual va a tener una oferta mayor de asientos tanto para las operaciones Quito-Guayaquil, Quito-Cuenca. Eso va a permitir que se abaraten los costos del pasaje. Es decir, esta visión integral, Janet, está ya funcionando, está empezando a operar. El aeropuerto de Manta es vital, insisto, y no solamente eso, sino también las políticas de incentivos como esta reducción del 40% al costo de combustible, que fue una decisión del presidente para incentivar las actividades aéreas en nuestras ciudades, ¿no? Y hay dos preguntas. Es decir, que entramos a subvencionar ese combustible a las empresas privadas también digamos, a las aerolíneas. Y segundo, ¿cuándo veremos efectivo esto de que bajen los pasajes? Porque $400 para viajar a Guayaquil es ya, o sea, más barato sale irse realmente a Colombia, a Miami, a cualquier parte a hacer negocios o a vacacionar. El efecto se va a ver de disminución del costo de pasaje de manera inmediata. Yo diría en el transcurso de este mes y del próximo mes se va a notar. Fíjese usted, me contaba uno de los directivos de una empresa privada, de LAN, de que una vez que se anunció el incremento de más vuelos a Guayaquil y a Cuenca, prácticamente se vendieron todos los boletos, se prevendieron los boletos a buen costo, a costos accesibles, que es lo que a nosotros nos interesa, garantizar la conectividad en el país, garantizar la conectividad de los ecuatorianos. Entonces esos efectos positivos se van a ver a corto plazo. Claro, estamos en este caso incentivando la operación, sobre todo a aeropuertos pequeños, a los aeropuertos que son operados por la Dirección de Aviación Civil, por el Estado en términos generales. Hay que hacerlo, Janet, porque en caso contrario tenemos infraestructuras que no se usan o infraestructuras que se usan parcialmente, y nosotros tenemos la obligación de garantizar la conectividad de todos los ecuatorianos por las vías que corresponden, y en este caso a nivel aeroportuario. Bueno, pues le quiero comprometer para otro día hablar mucho más en profundidad precisamente de esos aeropuertos que se construyeron y no se están usando como se esperaba, y sobre estos incentivos para las aerolíneas y en definitiva para el turismo, pues que en este caso ya hay una conexión entre lo que usted hace y el Ministerio de Turismo también. Por ahora le agradezco muchísimo por estar en este programa. Con mucho gusto, Janet. Un saludo a todos. Vamos a una pausa y al regresar nos acompañará el asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle. Junto a él hablaremos sobre el proyecto de reactivación económica que es impulsado por el gobierno. Ya volvemos, siga en Teleamazonas.